¿Cómo están mis estimados cibernautas, internautas y viajeros del ciberespacio? Bueno, hace aproximadamente 49 años, un 4 de febrero a las 3 de la mañana con 1 minuto y 45 segundos, tuvimos uno de los peores terremotos en esta ciudad y en todo el país prácticamente se vio afectado. Una intensidad de 7.5 grados en la escala de Richter, 1.2 millones de personas sin hogares en segundos, 23.000 fallecidos, más de 1 millón de damnificados y pérdidas millonarias. Se estima a grosso modo que esto causó una pérdida de 1.200 millones de dólares para el país. Pero bueno, que en paz descansen los que fallecieron en ese momento y aquellos que fueron dañados en todo aspecto. ¿Qué pasó conmigo? Pues miren, tenía 19 años de edad. En mi cuarto siempre solía tener una guitarra colgada aquí arriba de mi cama. Ahí estaba mi guitarrita que siempre me ha acompañado. Y de repente, a esa hora, yo sentí que alguien estaba al pie de la cama sacudiéndola, pero así, literal, sacudiéndola. Y abrí los ojos como tratando de ver quién había entrado a mi cuarto a molestar. Y en eso oí que la guitarra, ¡boom!, cayó. Y salgo corriendo del cuarto y veo cosas tiradas en el comedor. Y todos salimos del cuarto, mis papás, mi hermana. ¿Y qué había pasado? Temblor, temblor, temblor. Salgo a la calle a ver cómo estaba el resto de viviendas. Nuestra casa hasta ese momento intacta, solo rajaduras. A pesar de haber sido una casita modesta en la colonia Montserrat 1, una casita construida de adobe de canto, le llamaban en aquel tiempo. Es decir, los adobes no iban así, sino que eran puestos así. Y llevaban una malla al frente y otra atrás. Era un sistema de construcción que existía antes de lámina. Y cuando salgo a la calle y veo las casas de los vecinos ya de construcción de bloc, muros, paredes, etcétera, tirados, derrumbados totalmente. Me doy cuenta que esto realmente era una situación fuera de lo común, nunca habíamos experimentado algo así, tan cerca sobre todo. Amanece y la tragedia es ya en los medios de comunicación con más información y movilización a nivel de todo el país y en las calles, pues muchos ya durmiendo en sus jardines o en las calles frente a la casa. De hecho, nosotros, después de eso, si no estoy mal, fue un día miércoles, empezamos a dormir en el jardín, porque seguían habiendo réplicas. De hecho, una de las réplicas más fuertes que terminó de botar algunas casas fue el viernes siguiente. Bueno, estábamos en una tragedia a nivel nacional. Fue una experiencia escalofriante, compleja, pero que no fue solo del momento. Afortunadamente en la familia pues no tuvimos ninguna pérdida directa. Sin embargo, pues imagínense 23.000 familias, que son los 23.000 muertos contabilizados. Qué tragedia la que vivieron en ese momento en segundos, que eso fue prácticamente en segundos. ¿Qué pasó después? Las siguientes noches, obviamente, empezó a llegar alguna ayuda, las siguientes semanas. Recuerdo que logramos tener una carpa, que era la que armábamos al frente de la casa, en el jardín. Únicamente usábamos los baños corrientito y cruzando los dedos que no fuera a temblar nuevamente. Y luego todo era en la noche. En las calles, pues usted podía ver como calles de guerra, ¿verdad? Gente con colchones, con carpas improvisadas. Nadie quería regresar a dormir a su hogar hasta que las cosas no estuvieran totalmente seguras. Se hicieron rondas de vigilancia con los mismos vecinos para evitar saqueos, para evitar pues que la delincuencia pudiera hacer sus fechorías, estando las casas abiertas por los atrás, por los costados, por todos lados. Se hicieron rondas de vigilancia. Recuerdo que en las calles empezaba a llegar algunos pick-ups del gobierno y algunas mujeres iban atrás repartiendo ansiolíticos, así como lo escuchan, literalmente. Y el ansiolítico por elección, no sé si por qué era lo que estaba a mano o las donaciones que se recibieron o era, pues lo indicado en aquel momento desde el punto de vista farmacológico era el meprobamato. Me recuerdo yo daban las tiras de pastillas de meprobamato de 400 miligramos, si no estoy mal. Y bueno, era para calmar los nervios, para poder dormir un poco, porque obviamente esto fue una cuestión seria. ¿Qué más pasó después? Pues ya había que regresar a la normalidad en los institutos, los colegios, las escuelas. Yo estaba en mi último año en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Ulrich Fishman, a la par del Instituto Adolfo B. Hall, muy cerca de los WIFAs, allá en la zona 13. Y bueno, nos llegó la información de que nos convocaban para ver cómo estábamos. Fuimos ese día al instituto y pasaron lista en cada una de las especialidades en que estábamos. Y bueno, los que no estaban ahí, la pregunta era, ¿qué pasó con ellos? ¿No han podido viajar o fallecieron? ¿Qué pasó? Las carreteras pues, estaban bloqueadas totalmente. Los pueblos, sobre todo los del altiplano, algunos de Oriente, que usaban construcción de teja, de bloque, etcétera, derrumbados al 100%. Yo recuerdo que había un amigo que vivió un tiempo en la casa, que aún vive hoy en día, y que hacía falta en la lista. Y entonces el instructor preguntó quiénes de los que estábamos ahí nos ofrecíamos voluntariamente a irlo a buscar a su casa en Paticía. Pues bueno, levanté la mano yo y mi cuñado, que también estaba estudiando ahí con nosotros, y nos dispusimos a ir a Patricia. No sé cómo llegamos
a Jalón. Antes solía uno viajar mucho a Jalón por tramos. Llegar a San Lucas fue una peripecia, muchos derrumbes, no había transporte regular. Imagínense, era un caos, era realmente un estado de guerra prácticamente. Finalmente llegamos a Patsicía, llegamos a preguntar, bueno, primero cuando entramos al pueblo, nos quedamos admirados y pensamos, esto no es Patsicía, porque esperábamos ver las casitas del altiplano de antes, aquellas imágenes pintorescas, los techos de teja, adobe, mucha gente en las calles con traje típico, y eso era una desolación, y lo que había era únicamente escombros. Literalmente caminar en las calles era que el pie se hundía casi hasta esta parte, casi la rodilla, en polvo de teja, polvo blanco, y sonaba realmente cada paso que dábamos, foca, foca, foca. Y preguntando llegamos a la casa de nuestro amigo y le preguntamos, mire, ¿cómo han estado? Y nos contaron, estaban unos hermanos y nos dijeron, bueno, él está bien, gracias a Dios, pero no está ahorita acá, sino que está en el campo, está trabajando. ¿Y por dónde queda? Pues la famosa aquella recta de Patsicía, los que la conocen, por ahí en una de esas parcelas donde siembran verdura, maíz y todo eso. Y bueno, ¿y cómo llegamos ahí para hablar con nuestro famoso amigo? Y en eso yo volteo a ver y miro una moto que está ahí. Y le digo, mire, ¿y esa moto está bien? Nos habíamos identificado, que éramos de alumnos del instituto, compañeros y todo, nos tomaron confianza. Y me dice, mire, sí, pues fíjese que no arranca. La podemos ver, le digo yo. Y bueno, pues como estábamos estudiando mecánica diésel, pues sabíamos de automotriz también. Empezamos a ver la candela, gasolina, y la ajustamos y arrancó la moto. Y vamos los dos con mi cuñado a buscar al amigo. Llegamos, lo encontramos allá en la lejanía, vimos un tractor que daba vueltas y vueltas y vueltas arando la tierra. Era el famoso amigo. Le llamamos la atención con nuestros brazos y se acercó, llegó, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Mira qué bueno que estés bien. Y bueno, le dimos la información del técnico y dimos gracias a Dios que estuviera bien y ya habíamos terminado nuestra misión en ese día. Regresamos y dejamos la información. ¿Qué otra cosa pasó interesante? Fue ir a descombrar después antes de la, digamos, restauración de las casas y de los pueblos. Había que descombrar, es decir, botar aquellas paredes que estaban a punto de caer o casas que estaban a punto de caer, había que terminar de botarlas. Pues se armó un batallón, un contingente de Instituto Técnico Vocacional, y en un camión nos fuimos a Pachalún, me parece que fue el lugar que fuimos a descombrar. Estuvimos ahí una semana descombrando en el pueblo. Un par de compañeros se dedicaron a arreglar un motor de Nixtamal que estaba funcionando mal, lo repararon. El último día la comunidad nos dio un almuerzo de despedida. Fue interesante realmente en esas actividades de solidaridad. Posteriormente a eso, pues siempre he sido metido, siempre he sido, digamos, muy proactivo, llamémosle así mejor, muy proactivo y propositivo, siempre pienso en positivo. Y no recuerdo la razón, me involucré como ayudante en un hospitalito que se improvisó en el Colegio Evangélico América Latina, ahí en la zona 13. Las aulas estaban llenas de camas de catres, con gente quebrada, con yesos, adultos, niños, y bueno, yo me ofrecí de ayudante, llegaba por las noches a cada cierto tiempo a hacer turno de noche, y mi labor era básicamente sacar las vacinicas, cargar a los enfermos, etcétera, labores de apoyo, ¿verdad? Estando ahí, conocí un grupo de norteamericanos, misioneros, jóvenes, señoritas y jóvenes. Pues me empecé a involucrar con ellos. Para no alargarles el cuento, terminé de novio de una gringa. En Estados Unidos nos hicimos novio, luego ella siguió viniendo 3 años después. Aquí a Guatemala siempre venía una vez por año, nos volvíamos a ver y nos escribíamos muchas cartas. Pues esa era la moda de comunicación en aquel tiempo. Recibía muchas cartas de ella. La última vez que vino me trajo una guitarra preciosa, me la regaló y quedé yo de ir a visitarla. Llegó el tercer año de medicina, lo gané, me tocaba ir al hospital. Mis padres me dijeron, bueno hijo, ya ganó tercer año, el otro año ya no va a tener vacaciones, queremos darle un regalo, no tenemos mucho dinero, pero ¿qué le gustaría? Y pues yo les dije, pues mire, me gustaría ir a Estados Unidos. Bueno, mire, si le alcanza con eso, no creo, pero averigüe, me dijeron. Para no cansarlos, ellos me dieron 300 quetzales en aquel tiempo. Eran dólares, porque estábamos a la par del dólar. Yo tenía una grabadora, creo, una radiola, no recuerdo. La vendí, total que hice 200 quetzales más, tenía 500. Bueno, a trabajar la visa, pues a ver si me la dan. Le pedí a Cheryl, se llama la exnovia gringa, que me mandara una carta invitándome a su casa en Michigan y contando que era mi novia y que iba a conocer a su familia. Eso, más los resultados de estudio de la universidad, me sirvieron para ir a la embajada, y la gringa que me atendió ahí para la visa me dice, ok, bienvenido a Estados Unidos, te concedo el derecho que vayas y conozcas a tu novia. Feliz de la vida. Ahora venía lo del pasaje. En avión, ¿cuánto costaría? No sé en aquel tiempo. Pero caminando ahí por la Biblioteca Nacional, en Guatemala, en la zona 1, encontré una oficinita que decía Rutas Lima. Algunos se recordarán de esa empresa. Y había un letrero que decía Guatemala, Los Ángeles. Dije yo, ¿se puede ir en tierra? Voy a preguntar cuánto cuesta el pasaje. Y entré y pregunté y me dijeron, 100 quetzales. Hasta Los Ángeles, sí, 100 quetzales. Bueno, compré mi pasaje. Ya tenía mi visa, mi pasaje.
me fui. Esa es otra historia interesante que les contaré en otro momento en mi sección de charadas chapinas. Pero regresando al punto del terremoto, fue una experiencia insólita, única. He pasado muchos temblores fuertes. No se puede reaccionar en el momento. Es cuestión de dejarte en las manos de Dios. No te da tiempo, si algo se va a caer encima, no te da tiempo de salir corriendo, ni saber cuándo sucederá, cuánto durará. Lo mejor es usar el triángulo de la vida, recomiendan algunos, que es un lugar donde lo que caiga forma triángulos, paredes, mesas, armarios, libreras, lo que sea, puede formar un triángulo que de alguna manera te va a provocar soporte sobre tu cuerpo, tu cabeza, en algún momento. La cabeza es lo que más hay que proteger, el cuerpo y luego los miembros son secundarios, pero la cabeza es lo más importante. Pues bueno, demos gracias a Dios, 49 años después estamos contando la historia y creo que la oportunidad de vida ha sido aprovechada en el sentido de siempre dar, de siempre dejar una huella positiva por el paso en este mundo y no solo venir a vegetar o a hacer daño. Les agradezco el tiempo a ustedes de escuchar esta historia y deseo que Dios los bendiga. Hasta pronto.